queremos hacer esperar más porque yo sé cómo tienen trabajo las alcaldesas, ahí tienen que andar por todos lados. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, también aquí Qué bueno, gracias conversando por sobre invitarme. las medidas de las 21 medidas del gobierno, estábamos hablando sobre esto, pero contigo queremos enfocarnos principalmente en la educación y en la salud mental de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? Adolescentes, que están Ujú. en los colegios. Y entiendo que el Liceo Benjamín Franklin ya retomó las clases después de esta amenaza de masacre que hubo, que tanto se viralizó además. Entonces, queríamos preguntarte cómo va eso, cómo están los jóvenes, las jóvenes de la comuna de Quinta Normal. Bueno, pasamos momentos bien complicados cuando recibimos esta amenaza, hace ya 2 semanas atrás, un día domingo, y ahí decidimos estar en jornadas de reflexión hasta cuando la misma comunidad educativa decidiera regresar a clase. Y esto se concretó el día miércoles, los estudiantes ya hicieron el ingreso a clase y hemos dispuesto algunas medidas de seguridad para que podamos proteger su integridad física principalmente, como estamos en coordinación con Carabineros y también hemos pedido celeridad de la investigación a la Policía de Investigaciones porque hoy día ellos son los que tienen la investigación en la unidad del cibercrimen. Y Claro. también hemos estado apelando a que se comience a trabajar un plan integral de salud mental dirigido a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, para poder enfrentar distintas situaciones que hemos estado viviendo en este retorno a clases de manera presencial. Qué doloroso tener que enfrentar una situación como esta, ¿Cómo ¿no? vaya a clases? Yo me pregunto, ¿cómo se va a clases creyendo que hay alguien que quiere hacerte daño? ¿Cómo Mm. manejáis ese sentimiento de volver a clase pensando en que hay alguien? Ojalá, espero, haya sido alguien que por tontera, por qué sé yo, Que haya sido una por broma, querer ya. hacerse el interesante, por hacerse viral, me da lo mismo. Ojalá haya sido eso. Pero ¿cómo se enfrenta en niños y en adolescentes ir a clases sabiendo que quizás puede haber alguien que te quiera hacer daño? Sí, es súper difícil, por eso nosotros tomamos al tiro la decisión de suspender las clases y con, con los profesores, con los apoderados, con los alumnos también, con los asistentes de la educación, porque ha sido súper complejo poder manejar una situación así. Es una situación inédita a nivel nacional, nunca un Sí. colegio había recibido una amenaza de esta naturaleza. Ahora también es complicado no volver a clases de manera presencial, porque además hay una disposición del ministerio de hacer clases Ujú. presenciales, independiente de la flexibilidad de las materias, pero hay que volver a clase. Entonces, también fue muy difícil, pero yo creo que trabajando, escuchando a la comunidad, porque la decisión no la tomamos desde nosotros, desde el municipio, sino que con ellos, o sea, de escuchar, de trabajar algunas cosas, no solamente de seguridad, sino que también de poder fomentar otras materias al interior del liceo, como músicas, artes, culturas, deportes, etcétera, y así poder hacer este retorno a clase con otra mirada, con una mirada más Menos duro también, integral. claro. Así es, con un currículum más sencillo, más Exacto. flexible, con algunas materias que no sean tan dispuestas solamente a la SIMS, a la prueba de selección universitaria, etcétera, y así poder también enfrentar esta crisis de salud mental que estamos viviendo a nivel nacional también. Exactamente, no es solo la comuna de Quinta Normal, sino que es una crisis a nivel nacional, como bien tú dices, Karina, y yo diría, me atrevería a decir a nivel mundial, porque todo riesgosa, ¿no es cierto? Y Entonces, ¿de qué está bien lo que ustedes están pidiendo que haya, digamos, que es estas estas medidas. medidas de salud mental que están pidiendo que pudiesen llegar también a Quinta Normal y espero yo prontamente en todas las comunas del país? Nosotros igual estamos, bueno, pidiendo algunas horas específicas, por ejemplo, o fomentar algunas horas específicas destinadas a temas de convivencia escolar. Estamos fomentando otros módulos del currículum, como yo comentaba, de artes, de culturas. De hecho, ampliamos algunas horas que tenían algunos profesores de arte y de música en este colegio Súper. y en otro colegio también. En temas de actividades deportivas también ampliamos algunas horas de los profesores
para poder tener algunas actividades deportivas en el recreo, por ejemplo, pero también hemos apelado a que en este plan integral pueda estar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Ajá. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos duplas psicosociales en los colegios. Eso significa tener un psicólogo y un trabajador social, pero de todas maneras falta un psiquiatra que esté a disposición del sistema educacional. Yo no digo uno por colegio, pero sí del sistema educacional. Porque cuando alguna persona tiene algún problema de salud mental, ingresa al listado, digamos, como de lista espera del COSAM, y el COSAM también está sobrepasado. Claro, están todos Entonces colapsados. creo que finalmente este tipo de acciones se pueden trabajar de manera integral con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y sobre todo en comunas que no tienen recursos. Nuestra comuna no tiene recursos y dependemos principalmente de las acciones que puedan emprender o que puedan también ejecutar los ministerios a nivel central. Claro, absolutamente. Y es muy fuerte. ¿Ustedes tienen corporación en Sí, Quinta Normal? sí, pero nosotros estamos súper endeudados. Tenemos corporación que administra educación y salud y tenemos una deuda que asciende como a los 10.000 millones de pesos. Entonces es una corporación bien complicada. Entonces por eso apelamos a este plan integral que sea con el resto de las instituciones del Estado y también que nos incorporen obviamente la opinión, de los alcaldes y alcaldesas. Lo que pasó en el Liceo Benjamín Franklin, ¿se conocen más detalles ya? Si fue, como dijo la Rufi delante, alguien que se quiso hacer pasar de listo o todavía no se sabe nada y todavía tenemos que estar alertas. Claro, si es alguien de dentro o fuera del establecimiento también, Claro. son hartas las aristas. No, nosotros no tenemos, la verdad, algún sospechoso o sospechosa de quién hizo esto. Por eso pusimos toda a la disposición los antecedentes de la PDI y bueno, profesores, el mismo equipo directivo, cuando sospechan de alguna situación o tienen como antecedentes sobre alguna situación, han hablado con la policía de investigaciones, pero la verdad que no, ni yo, ni nosotros en la corporación, ni en la comunidad educativa tiene antecedentes sobre quién podría eventualmente ser, así que por eso estamos confiando harto en lo que nos pueda señalar la PDI y también la Fiscalía con su diligencia. Gladys Cherbellino León dice, buen tema la salud mental en los colegios, sobre todo. María Panza dice, es el sistema que nos tiene con problemas mentales y de todo tipo, ¿no lo ven? Y en Facebook, Margarita Cáceres dice, ¿qué podemos hacer como apoderados y apoderadas para ayudar a la situación? Buena pregunta. Ayudar a nuestros hijos, hijas, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué piensa usted, alcaldesa, que podríamos hacer como apoderados y apoderadas para ayudar? Eso es súper importante porque yo creo que también a veces se carga mucho la mano al sistema educacional, pero también hay responsabilidad de los padres. Y en este caso, y de los padres y de las madres, pero yo creo que en este caso es importante hacer detecciones tempranas de situaciones emocionales que puedan estar viviendo los estudiantes, porque muchas veces ponemos nosotros las alertas en el sistema educacional, pero ahí también los mismos padres tienen que poner las alertas, actuar en conjunto, como yo decía, hay duplas psicosociales en los colegios, entonces a lo mejor actuar en conjunto con las duplas de los colegios, con las directoras o directores de los colegios, pero en el fondo también detectar ciertas como actitudes que estén pasando complicadas los jóvenes. Eso por una parte. Y segundo, gran parte como de estas situaciones también tienen que ver con bullying que se le hacen a los estudiantes en las aulas de clase. Entonces yo creo que ahí también los padres tienen que tratar de poner freno a quienes hacen bullying, porque hacer bullying en una sala de clase puede llevar consigo una situación sumamente complicada para los estudiantes, que no es solamente del momento en que son víctimas del bullying, sino que a veces para toda la vida. Entonces también es importante ahí detectar por parte de los padres lo que están pasando a sus hijos, pero también enseñar ciertos valores esenciales para la convivencia en sociedad, que es el respeto por la otra persona, el vivir en la diversidad, el ser tolerante con lo distinto en el fondo, y no burlarse finalmente de la persona que estás viviendo o pasando la mayor parte de tu día. Entonces, en ese sentido creo que hay esta responsabilidad también de las familias. ¿Cierto que sí? Oye, si yo tengo una acotación y es como para que lo discutamos aquí junto con Karina, que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que Karina dice ahora, que están pidiendo como esta flexibilización de las asignaturas, ¿cierto? Tratando de poner más actividades deportivas, más actividades recreativas, ¿cierto? Y resulta que esto también, digámoslo, esto va un poco en contra de lo que han sido las modificaciones al currículum durante la historia. O sea,
en los años lo que vemos hoy día es que se han quitado horas de arte, horas de deporte, horas de actividades o Educación asignaturas cívica. humanistas, ¿cierto? De educación cívica. Entonces, al final, quizás, esto también nos da para hacer una reflexión aún un peldaño más atrás, digo yo, de que quizás también estamos teniendo un currículum que está súper enfocado en ciertas materias, en ciertas asignaturas, en el desarrollo de ciertas habilidades, y estamos dejando un montón de otras que al parecer son mucho más importantes para el desarrollo integral de los niños y niñas y adolescentes, y que los estamos dejando fuera. Las artes, cosas culturales, el deporte, el esparcimiento, la salud mental, las áreas humanistas. Entonces quizás esto también está afectando a nuestras comunidades educativas en términos de que estamos también siendo una vez más súper orientados a cierto tipo de cosas y estamos dejando de lado otras que ahora en situación de crisis decimos, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, traigamos esto de vuelta, démosle más horas a lo que tiene que ver con humanismo, con ciertas relaciones interpersonales, con deportes, con arte. Entonces, quizás me hace pensar que quizás también debiéramos ir repensando cuáles son las asignaturas que nos permiten tener integridad y no solamente, ¿cierto?, academicidad. Y eso a mí me preocupa mucho. Sí, es importante Quizás también me fui en eso, volá, porque... pero- No, entiendo. yo lo pero comparto está 100%. bien, sí, está bien. Y yo creo que el sistema educacional hace rato que está enfocado solamente en las pruebas estandarizadas. Exacto, O sea, por eso ejemplo, es. Horrible. ahora la aplicación del CIMSE yo creo que igual hay que pensar si se aplica o no se aplica, porque ¿cuál sería el sentido de poder aplicar un CIMSE después de haber estado 2 años encerrado, cuando esos recursos podrían perfectamente ser redestinados a otro tipo de actividades dentro de los mismos colegios, como por ejemplo el tema salud mental? Exacto. Si finalmente nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos en tercero básico niños y niñas que no leen, y en el resto como de los cursos tenemos niños y niñas que recién adquirieron como el 5% de lo que correspondería a su nivel. Entonces, el que no lee es un ejemplo de los niños que están hoy día en tercero básico. Entonces, ¿cuál sería el sentido de hacer un CIMSE? Sí, sobre todo en los colegios municipales, que les faltan recursos siempre, se va a volver a reflejar que existe una desigualdad estructural entre quienes tienen dinero para poder pagar un colegio y quienes no tienen dinero para poder pagar un colegio. Entonces, mejor toda esa plata, que no es menor, son menores los recursos que se ponen a disposición del CIMSE, pero mejor toda esa plata que está destinada hoy día al CIMSE, mejor redestinémosla a temas de salud mental, a flexibilizar los currículums. En todas estas jornadas reflexivas que hicimos con los profesores y con los apoderados, todos nos pedían flexibilizar el currículum con asignaturas que sean más blandas, o sea, con artes, con cultura, con obras de teatro, con más deporte. Es que eso nos permite reorganizarnos como seres humanos. Es que yo creo que ahí está la clave. Claro. Necesitamos, así igual que los GPS, cuando uno pone una dirección, ¿cierto? Pone un objetivo y de repente te equivocaste y doblaste una calle antes. ¿Qué hace el GPS? El GPS no te dice no vas a llegar a tu objetivo. ¿Qué es lo que te dice? Lo estamos recalculando. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es recalcular en base a nuestros objetivos y tenemos que darnos el tiempo y la energía para rehacernos como seres humanos después de los montones de crisis que trajo consigo estos 2 años en que estuvimos encerrados en pandemia. No podemos hacer los lesos con ellos. Hay que recalcular para nuestros objetivos. No podemos seguir, ¿cierto?, en el GPS como si no hubiésemos cambiado la calle. También a quienes se dedican a la docencia de las artes, ¿verdad? Las culturas, el patrimonio, etcétera, que también son actividades económicas que estuvieron muy golpeadas. Si uno vuelve a Así es. las decisiones originales de quitar horas del arte, de horas de cultura, la justificación, para ser justo con las personas que tomaron esas decisiones, nunca fue que el arte no es importante, nunca fue que la cultura no es importante. La lógica fue una lógica de triaje, que no estaban cumpliendo con los puntos más básicos. Uno necesita que los estudiantes salgan de la enseñanza media con un mínimo de la capacidad de leer castellano y una capacidad de sumar y restar. Y eso no estaba funcionando. Entonces, bajo la lógica de triaje, quisieron poner más horas de las otras materias, que implicaba forzosamente sacar otra, con la idea de cumplir lo ese básico, mínimo. ¿no? Ya. Con eso te refieres con triaje, ¿verdad? Sí, triaje en una situación de hospital, ¿no? Sí, cuando uno pensaba decide yo en el hospital. ayudar a un paciente y no a otro. No porque uno piensa que ese ser humano
vale más que otro. claro. Sí. No porque su Ah. enfermedad es más seria ni siquiera. La intervención de triaje, sobre todo en hospitales militares, por ejemplo, es ¿a quién puedo ayudar más rápidamente para ir al próximo paciente? Ajá. Entonces se va por una razón netamente pragmática de ayudar a la mayor cantidad de personas posible, ayudo a la persona que puedo ayudar rápido, después voy al próximo. Cosa que en este caso se estaba haciendo con ayudar con llegar a un mínimo de alfabetización y de capacidad con números, para poder después hacer otras cosas. Es que no se cumplió esa lógica de triaje porque quitando las otras horas se empezó a perjudicar aún más el tema de la lectura y el tema de la capacidad matemática porque el ambiente escolar No en es términos psicológicos favorable. no es favorable a No es aprender. favorable. Entonces en esto, si queremos pasar la página y tratar de hacer algo en una lógica, siguen con la lógica de triaje, de ayudar en una situación de emergencia porque estamos menos del mínimo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos promover un ambiente escolar proclive al aprendizaje, Exacto. que cumple con esto? Y si todavía tenemos graves problemas al final de recursos en los colegios, estamos cambiando la municipalización de la educación, se está cambiando la estructura de cómo se manejan los colegios como grupo, estamos por verse si esos cambios pueden resultar. Entonces está la Sí, hasta ahora no ha funcionado muy bien. Eso entiendo, Karina, ¿no? Que Sí, o sea, yo entiendo el sentido que dice Hassan, pero que efectivamente iba hacia allá, pero a lo mejor algo está pasando, porque tampoco es con estos cambios en el currículum que haya existido Exacto. un aumento, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas, sobre todo los colegios que son públicos, los colegios municipales. Ajá, Entonces, claro. algo está pasando en las aulas de clase. Hoy día la verdad que se hace muy difícil hacer clases. Nosotros estamos con salas llenas de 40 alumnos, de 45 alumnos, otras con 35 alumnos, y los profesores ya nos habían dicho que se les era muy complicado poder hacer clase en esta situación porque eran muchos alumnos, porque ya habían sido 2 años de pandemia, porque readecuarse al interior de un aula de manera presencial había sido complicado y por lo tanto es importante, yo creo que flexibilizar. Por eso, mira, para nosotros ha sido súper bonito y bueno poder trabajar con la comunidad codo a codo. Cuando nosotros asumimos en la Municipalidad de Quinta Normal, nosotros visitamos todos los colegios de Quinta Normal, y nosotros tenemos 19 colegios, y yo me acuerdo con que había el unos colegio que de profesores. estaban horrorosos. Y con el colegio de profesores lo visitamos, no lo visitamos solo. Y eso nos sirvió mucho porque también es ponerse en el lugar de la otra persona, o sea, ponerse en el lugar de ese profesor o profesora que está haciendo la clase, de ese niño o niña que tiene los baños malos en el colegio, que se le llueve la sala de clase, que en el fondo no son condiciones mínimas dignas para poder estudiar. Y creo que hoy día estamos en lo mismo, o sea, de trabajar con la comunidad, de escucharlo, de ver cuáles son los problemas que efectivamente están pasando en las aulas de clase, y eso nos ha servido para tomar decisiones. Y entre esas decisiones fue que no era correcto continuar con clases presenciales en el Liceo Benjamín Franklin porque teníamos una población entera atemorizada. Claro O sea, que sí. finalmente es importante resguardar esa integridad física, psíquica de toda la comunidad educativa y volver cuando existan condiciones para volver. Cuando todos estuvimos de acuerdo, la gran mayoría estuvimos de acuerdo de poder volver. Y lo mismo pasa con el currículum. O sea, si los mismos profesores nos están diciendo, Exacto. no necesitamos más matemática, no necesitamos más lenguaje, necesitamos más arte, más cultura, más educación física, más deporte. Nos pidieron, por ejemplo, tableros de ajedrez, balones de fútbol, de voleibol, de básquetbol, pintar una cancha que tiene el colegio. Si finalmente los mismos profesores nos están pidiendo eso, hay que escucharlos, hay que hacerles caso. Claro. Y hay que gestionar para que eso pueda existir al interior de ese colegio. Súper de acuerdo, alcaldesa, con usted en ese aspecto y muy contentas y contentos de que los jóvenes y los niños y niñas hayan podido volver al colegio también, ¿no? Un abrazo para ustedes ahí en Quinta Normal. Están haciendo un trabajo complicado, difícil, no se pueden cambiar las cosas de un día para otro, pero al menos están dándole ahí con toda la fuerza para salir adelante. Un abrazo, alcaldesa, muchas gracias. Que estén bien, muchas Usted gracias. igual. Saludos a todos ayer en el estudio. Gracias.